En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Hoy celebramos la solemnidad del Cristo Rey del universo. Y en esta misa también vamos a tener un momento, o vamos a tener la primera comunión de 3 niños. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el nombre? María Teresa, Felipe, ¿cómo? Emiliana van a recibir a Jesucristo por primera vez en su corazón. Hermanos, para celebrar dignamente este sagrado misterio, reconozcamos nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste renovar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo, concede propicio que toda la creación libre de la esclavitud te sirva y te glorifique sin cesar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a tomar asiento y vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios.
El texto de Daniel que escucharemos es un mensaje de esperanza para un pueblo perseguido por su fidelidad a Dios. Escuchemos. Lectura del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna y vi a alguien semejante al Hijo del Hombre, que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Señor, tú eres nuestro Rey. Tú eres, Señor, el Rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y majestad. Señor, tú eres nuestro Rey. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. Muy dignas de confianza son tus leyes, y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. Cristo, como el testigo fiel de Dios, el resucitado y el Rey Todopoderoso, sigue una alabanza de la obra redentora de Cristo y una proclamación de su vida en gloria. Hermanos míos, gracia y paz a ustedes, de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, aquel que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, Él viene entre las nubes y todos lo verán, aun aquellos que lo traspasaron. Todos los pueblos de la tierra harán duelo por su causa. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Palabra de Dios. Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo preguntó Pilato a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿eso le preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros?
Pilato le respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Vamos a rezar todos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Buen Consejo, tomen asiento, por favor. Quiero pedir al señor fotógrafo encarecidamente, vamos no tratar de distraer, porque voy a hacer la homilía. Habrá un momento que le doy espacio para que tomen fotos bonitas y todo, pero no distraer en este momento. ¿Sí? Muchas gracias. Soy rey. Imagínate tú. Jesús dice a Pilato que es rey. ¿Qué clase de rey? ¿Dónde nacen los reyes? Bueno, los príncipes después se convierten en reyes. ¿En dónde? En castillo, en mansiones. ¿No es así? Todavía en el mundo tenemos algunos reyes. Rey de España, el rey de Holanda. De una u otra forma manejan su cuestión, no con tanto poder como antes, a pesar que tenemos el rey Alejandro, pero tiene un bastón de mando, pero un bastón un poco doblado en dos, porque lo controla el Parlamento, ¿ya? Así es la realidad hoy en día. Antes el rey tenía poder, e incluso sobre la vida y el destino de los demás. Y Jesús se proclama rey, pero ¿dónde nació Jesús? En una cuna entre animales, en la pobreza, en el frío, en la oscuridad de la noche, y se proclama rey. Jesús es rey de verdad, porque cuando nos acercamos a la historia de salvación en la palabra de Dios, cuando el ángel Gabriel visitó a la Virgen María, ¿cómo lo saludé? ¿Cómo lo saludó? Salve. A un rey, ¿cómo se saluda? Salve. ¿Y cómo fue el homenaje cuando Jesús nació? En el pesebre, los sabios que llegaron allí, su homenaje fue como si fuese un rey. ¿Y qué le llevaron? A ver. Vino, ron, ¿y qué? Ok. Oro, incienso y mira. Lo trataron como un rey de verdad. Cuando yo estaba trabajando como capellán del Colegio San José de Tarbes en Caracas, las hermanas francesas, en la sala de visita siempre había una imagen de Cristo Rey. Y en el momento que me tocó a regresar a Aruba, me ofrecieron esa imagen. Y esa imagen tiene más de 100 años. Hicieron una acta, fue una ceremonia tremenda, con sello y todo lo demás. Y todavía tengo esa imagen de un Cristo Rey sentado, con el cetro en la mano, el bastón de mando en la mano, pero con la corona colocado a los pies.
¿Qué rey se sienta con una corona colocada en los pies? Una corona bonita. Cristo Rey tiene su corona, pero una corona de espinas. Una corona cargada de sufrimiento. Ahí está la miseria de nosotros. En esa corona está la falta de amor de nosotros muchas veces. En esa corona está la falta de compasión. En esa corona está muchas veces nuestra discordia, nuestra falta de aceptación el uno al otro. En esa corona está toda la miseria que vive la humanidad. Y esa corona lo quiso el mismo rey colocarse en su cabeza. Por nosotros. Cuando Jesús nos dice en su palabra, pero mi reino no es de aquí, entonces ¿de dónde es? ¿De dónde es? ¿Y cuál es el reinado de Jesús? ¿En qué consiste? Consiste en amor, paz. Amor y paz. Y podemos seguir haciendo una lista: amor, paz, compasión, de tantas cosas buenas que no se ve con frecuencia en el mundo. Vivimos en un mundo de conflicto. Falta mucho amor y falta mucha paz. El reino de Jesús es eso, totalmente diferente. En aquel tiempo el rey podía tomar decisiones sobre la vida de los demás. En cambio Jesús, cuando vamos a la Sagrada Escritura, nos conseguimos en diferentes momentos ese momento de perdón. Ustedes se acuerdan del pasaje, la historia de la mujer atrapada en adulterio. Y ahí estaba toda la gente con la piedra en la mano. Y vamos a preguntar a Jesús, va a ver, a lo mejor va a agarrar la piedra más grande y le va a lanzar a esa mujer. ¿Y qué hizo Jesús? Se agachó y se puso a escribir en el piso, en el suelo. No se sabe qué escribió. La gente dice que escribió todos los pecados de toda la gente que estaba ahí. De los más viejos hasta el más joven. De los más rata. En papiamento le decimos yacabieu. Que se pretendía Cristo para juzgar. La piedra, ¿qué significaba la piedra entonces? La piedra es juzgar. Juzgar. La piedra es la falta de amor, falta de aceptación. Y muchas veces esa piedra, ¿cuántas veces no la lanzamos a los demás? Con nuestra crítica, no constructivo, sino destructivo. Y el carácter de Jesús no era así. Y finalmente Jesús le pregunta: ¿nadie te ha condenado? Pues yo tampoco. Yo tampoco. ¿Y quién somos nosotros para condenar a los demás? Si nosotros también necesitamos la misericordia de Dios, todo momento de nuestra vida. Y nosotros estamos llamados a ofrecer la misericordia de Dios también a los demás. A pesar de todo eso, en nosotros está también dos tipos de reinado, el de Jesús y el de Pilato. ¿Cuál era la actitud de Pilato? Preguntar, pegar grito, humillar. Y también está el de Jesús, que es de perdonar y es de amar, es de servir. Entonces nosotros tenemos que pedir la ayuda de Dios para que podamos inclinar más hacia el reinado de Jesús y no de Pilato. ¿Acaso tú eres rey? ¿Quién eres tú? Muchas veces usamos esa palabra contra los demás. Tenemos que inclinarnos a Jesús, a Cristo, Rey del universo, el que tiene amor para nosotros. En esta mañana, ya como dije al principio, tenemos dos niñas, un niño para que va a recibir la primera comunión. Jesús, como ya hemos conversado, Jesús va a entrar y a visitar a su casa, que es su corazón. Y ahí tiene que quedar para siempre. Jesús va a ser su nuevo amigo.
Y cuando uno tiene un amigo, lo visita, ¿verdad? Lo visita. ¿Ustedes visitan a sus amistades? ¿No? ¿No? Parece que yo estoy solo acá. Ajá. Sí, uno visita a sus amistades. Entonces también ustedes tienen que seguir a visitar a Jesús cada domingo. Es el día del Señor, es día de visita. Cuando uno visita a un amigo se siente contento. Hay una amistad. Cuando uno visita a un amigo, uno habla con el amigo. Uno cuenta su problema muchas veces. Entonces también ustedes tienen que hacer así. Cuando mami y papi no quieren pararse temprano para ir a la iglesia, dígale que tengo que visitar a mi amigo Jesús. ¿No es así? Sería mejor, dígale ahorita mismo, que diga a mami y papi, queremos a visitar a Jesús cada domingo, sin miedo ahí. Ay, ay, ay. Hasta ahí llegó el tren. De todas maneras, felicitaciones desde ahorita, que esa amistad entre ustedes y Jesús crezca más y más cada día, que así sea. Amén. Vamos a profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, Él está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dirijamos llenos de confianza nuestra súplica a Cristo, Supremo Señor de la vida y de la muerte, y Rey de todas las criaturas del cielo y de la tierra. A cada petición respondemos, venga a nosotros tu reino, Señor. Para que los pastores y fieles de la Iglesia se esfuercen con celo para reconciliar al universo con Dios y en pacificar por la sangre de la cruz de Jesucristo a todas las criaturas. Para que la semilla evangélica, escondida en las diversas religiones y culturas, germine y se manifieste, y todos los hombres reconozcan con gozo que Cristo es Señor, para gloria de Dios Padre, roguemos al Señor. Para que quienes aún viven bajo el dominio de la ignorancia, el pecado o el sufrimiento, sean trasladados al reino de Cristo y encuentren el fin de sus penas, roguemos al Señor. Para que los que hoy celebramos la solemnidad de Cristo, Señor Supremo del universo, a quien están destinadas todas las cosas, participemos también un día en la herencia del pueblo santo en el reino de la luz, roguemos al Señor. Dios nuestro, principio y origen de toda paternidad, que has enviado a tu Hijo al mundo para convertirnos en un reino y hacernos tu sacerdote. Escucha nuestras oraciones e ilumina nuestro espíritu para que comprendamos que servirte es reinar, y al dar nuestra vida a los demás, proclamemos con obra nuestra fidelidad a Cristo, el primogénito de entre los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Podemos sentarnos para preparar el altar.